Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy tenemos la Everlingo, ¿vale? Estoy en la prueba de mínimo consumo de la Citroën Everlingo. Y realmente lo que quería hablar es un poquito, no solamente de la furgoneta en sí, sino también un poquito del mercado actual. Estoy grabando esto cuando realmente ya empieza a haber escasez de muchos coches, empieza a haber ya cositas de esas. Y entonces, pues, a ver un poquito cómo está el mercado. No he hecho vídeos de segunda mano por ese mismo motivo, así que en este vídeo también sabéis que lo digo simplemente de por qué no hemos tenido vídeos de segunda mano, pues en este también os lo explico. Pero bueno, simplemente quería comentar eso, coches como este, que realmente en otros escenarios no serían del todo llamativos para mucha gente, y hablo de los llamativos no porque el coche no sea bueno, porque el coche realmente es bueno, sino hablo realmente llamativo en el sentido de hay gente que a lo mejor no quiere este coche, no le gusta este coche, me refiero, no le gusta el tipo de coche, pero le parece muy bueno. ¿Por qué? Primero, porque se fabrica en España, porque hay stock, y porque realmente es un coche que te puedes comprar relativamente barato. O sea, me refiero, cualquiera que busque un coche cualquiera, pues a lo mejor se termina decantando por este, por disponibilidad y por precio, ¿vale? Lo que me refiero que el mercado está ahora mismo tan mal que realmente, entre comillas, lo que estamos probando, las diferencias de un coche a otro y demás, no es realmente lo llamativo. Ahora mismo lo llamativo es que hay stock, e incluso la segunda mano ha subido por eso, por si hay stock, pues es lo que importa. Realmente para mucha gente, pues desgraciadamente, ¿no? Y bueno, lo que quería estar diciendo con todo esto es que realmente ya vamos viendo por qué de este canal de muchas veces hablar no solamente de la eficiencia energética como datos, sino también de consumir lo menos posible. Y es que nos estamos dando cuenta que hemos llegado a pico de 1 euro el kilovatio hora prácticamente, y eso implica, pues si un coche consume 15 kilovatios hora a los 100, pues hablando de 15 euros a los 100, es absurdo ese precio. Lógicamente es el pico máximo y no es habitual, pero para que veáis en el peor de los escenarios cómo se nos puede ir de madre la energía. Y no hablo solamente de eso como el peor caso por eléctrico. En combustión hemos visto también precios de 2 euros y pico el litro, y eso equivalente también a unos desplazamientos, depende del coche lo que consuma, muy altos, ¿no? Y en ese caso el coche de combustión sí va a consumir incluso hasta más de lo que dice. En los casos del eléctrico, si nos ponemos en lo peor, más de eso no puede consumir. Pero bueno, independientemente de una cosa o de otra, lo que quería transmitir es esa obsesión, entre comillas, mía del tema del consumo, y aprovechando que estamos en una prueba de mínimo consumo, en el tema de por qué es tan bueno economizar, y por qué no solamente para el bolsillo, sino también la escasez, entre comillas, de energía que podríamos llegar a tener. Entonces, en ese escenario, un coche que consuma lo menos posible nos puede ayudar muy mucho, y no solamente, como siempre he comentado, por los tiempos de carga, sino porque, oye, a lo mejor nada más que podemos generar en un día con X fuente que cada uno tenga en su casa de fotovoltaica, por ejemplo, o tenemos disponible al día X kilovatios hora por persona, y eso nos implicaría directamente que solo podemos hacer X kilómetros, y cuanto más nos consuma el coche, pues menos kilómetros vamos a poder hacer con la misma energía que vamos a tener, entre comillas, para cada uno de nosotros, ¿no? O sea, es un escenario muy extremista, lo sé, pero quiero que también nos dé pensar también, si tenemos que bajar los consumos, pues, y un coche es para más de 10 años, pues oye, pensar en el tema del consumo en un coche, para mí sí me ha parecido bastante primordial, hasta el punto de que al final he cambiado el Leaf por el IA. Pero bueno, independientemente de eso, también depende de la logística de cada uno. Me refiero, este coche, por ejemplo, estamos ahora en la Citroën Everlingo, si tenemos una familia de hasta 7 personas que viven con nosotros y va a ser el único coche para podernos desplazar todo, va a ir siempre, o la mayoría de las veces, con 5 personas mínimo, oye, pues estamos hablando de que el consumo extra que pueda tener este coche se compensa muy mucho, porque no necesitaremos otro vehículo o un vehículo más grande aún que este. O sea, no hablo está completamente justificado, ¿no? Entonces, en ese caso, incluso después, si en 7 semanas el vehículo se utiliza para trabajar como vehículo de carga, pues oye, el coche está más que amortizado, y el tema del consumo que tenga, en ese caso, pues sí es irrelevante. Pero ahí es cuando quería hacer la categorizar un poquito todo el tema. ¿Por qué? Porque hemos probado en el canal la Space Tourer, una furgoneta muy grande, que eso, si no la vamos a llevar cargada,
tiene poco sentido, porque ya hemos visto incluso respecto a esta como los consumos son bastantes kilovatios hora más, que eso implica poder llevar esta cargada con la otra vacía y los consumos ser prácticamente lo mismo. Entonces aprovechamos más esta en particular, ¿no? Si esa tuviera 75 kilovatios hora, como podría ser la Spectruder, pues sería mucho mejor, y la Spectruder tendría solamente muy poco sentido, me refiero, solamente tendría sentido para determinados grupos de gente que realmente le sacara partido a esa diferencia entre esta y la superior. Bueno, parece que es un poco lío, pero lo quiero decir de cara a que tenemos una Spectruder que, ojo, me sigue pareciendo también mejor opción que coches que por lujo gastan más. Hablamos de cualquier coche de alta gama, esos coches gastan lo mismo que una Spectruder y no sirven tanto como una Spectruder en caso de que necesitemos optimizar recursos, así que realmente me parece mejor opción. Quedaría por encima los vehículos de lujo como opción, pues que bueno, la gente que se lo permite y demás, pues si sigue teniendo igual de excedentes energéticos en el futuro, pues bueno, se lo va a poder permitir y lo va a tener que pagar, pero se lo puede permitir. El tema de furgonas, pues oye, si le sacamos todo el partido, pues también, y ahí sí puede compensar mucho, pero ahí es donde entramos ya en el siguiente paso, y es coches, ¿vale? Veo mucho sentido esta furgona porque es una furgona, porque realmente caben 3 personas cómodamente detrás, caben muchas cosas detrás, podemos cargarla, o sea, tiene muchísimos usos, incluso podemos usarla temporalmente de casa, casa de fin de semana, de irnos de acampada, ¿no? O sea, tiene muchos usos y puede ser muy rentable y tener, pues, o sea, amortizada energética, sosteniblemente y en todos los sentidos, ¿vale? Pero el tema coches, ¿vale? Quiero comparar esta con el 2008 que hemos tenido en el canal, el cual consumía bastante menos que esto, pero no es tan polivalente como puede ser una furgona como por ejemplo esta. Así que ahí, por ejemplo, 2008 o esta, yo personalmente decidiría esta. Ya lo he dicho anteriormente, que 2008 ya te carecía un poco de sentido, salvo por altura libre al suelo únicamente, respecto, por ejemplo, a un C4, ¿no? Ahí, por ejemplo, sería pues C4 la mejor alternativa. Luego está muy importante el tema, como siempre hemos hablado también en el canal, de costes, o sea, el tema de precio. Si conseguimos, por ejemplo, un MG más barato que un C4, pues hay gente que a lo mejor preferirá el MG, aunque consuma más y aunque tenga esas pequeñas pegas que tendría respecto a un C4. También incluso el tema de fabricación española para todos aquellos que lo quieran. Repito, está bien una Citroën Everlingo que se fabrica en España, por lo tanto, pues también es una de las ventajas que a lo mejor para alguien es bastante relevante. Para mí, personalmente, en principio no lo sería, pero oye, es un punto que si estuviera indeciso, pues podría decantar la balanza. Pero bueno, yo digo, dentro de esta Everlingo, lo que veo es un coche que está muy bien, que sí se podría, es el límite entre comillas de coche que bueno, se podría amortizar, y viendo el mercado actual como está, sub y sobre todo coches de combustión, me parece un acierto, seré de los pocos que eso solo se venda, esta furgona solo se venda en eléctrico. Me parece un completo acierto, porque realmente imagino yo, si ya en eléctrico estoy diciendo que consume más que lo que respecto a coches eléctricos, respecto a combustión, estamos hablando claro de que consume 3 veces menos y merece mucho la pena. O sea, siempre ya sabéis que en este canal partimos de la premisa de que ya por ser eléctrico, incluso los coches de alta gama son infinitamente mejores que los coches de alta gama de combustión, que eso sí son un despilfarro absoluto. Pero bueno, quería poner un poquito todo en perspectiva, no solamente por eso, sino también por el tema de que los fabricantes, y nos damos cuenta también con muchos coches, esto les da igual. O sea, el tema de quedar bien por la movilidad eléctrica, lógicamente sí les importa, pero el tema de realmente el consumo de los coches, optimizar los coches y demás, realmente les da muy igual. O sea, hay muchos fabricantes que fabrican coches y muchos que dicen que es huella cero de carbono y demás, y realmente el coche el coche en sí consume mucho. Ya hemos visto en el canal coches que consumen mucho y son fabricantes que dicen que apuestan por la movilidad sostenible a tope, y bueno, su coche pues está mal configurado para que consuma mucho. Ahí no lo veo. Pero bueno, fuera de esa crítica al mercado actual y al mercado en general, sí quería pues mostraros un poquito pues esa pequeña apreciación de que en determinados tipos de coche sí que el consumo elevado tampoco importa tanto. ¿Por qué? Porque realmente el coche tiene más utilidades y podemos sacarle más provecho por otros lados y bueno, compensar ese exceso de consumo que pudiera tener eso. Por eso es algo que me enseñan esta furgona, que realmente me he dado cuenta de que bueno, yo siempre voy al consumo típico,
Pero sí, en esta, por ejemplo, consume más que muchos otros coches, pero es que también puede y permite hacer más cosas que otros coches, así que para esa gente sí tendrá mucho sentido. Por eso yo intento simplificar mucho el mercado a lo mejor o peor en tema de consumo, porque incluso la gente que realmente le gusta una categoría es un detalle, no es tan relevante como, por ejemplo, para mí personalmente, el tema del consumo. Así que básicamente ahora mismo que incluso en el mercado ya no están los i-Up, y es una gran pena, y ya me refiero también el Seat Mii, el Skoda Citigo, no existen esos coches a día de hoy en el mercado, y aunque iban a venir, parece ser que tampoco hay muchos, y si vienen, vendrán a cuentagotas, y los que podáis conseguirlo, encima pagaréis muchísimo por ellos, así que tampoco saldría muy rentable, más prácticamente van a costar lo mismo o más que esta Berlingo, si es que llegan a venir. Pero bueno, fuera de esa anécdota, quería hacer la reflexión con vosotros por eso mismo, porque yo veo que primero el consumo también a mucha gente le da igual, mucha gente critica esta prueba porque no tiene ningún sentido. Si algún día llegamos a tener pocos recursos, veremos cómo realmente hacer más kilómetros con la misma batería sí que servirá de mucho. Pero bueno, fuera de eso, a día de hoy ya solo nos quedan en segunda mano los trillizos que puedan salir, los Ioniq que puedan salir, los Kona que puedan salir, porque el Kona, que todavía se vende nuevo con el restyling, el Ioniq 5 y demás le está comiendo terreno, y muchos híbridos enchufables que tampoco para mí tienen ningún sentido. Así que simplemente quería hacer esta reflexión mientras estaba haciendo una prueba de mínimo consumo por eso mismo. Sigo recibiendo muchos comentarios de que estas pruebas no sirven de nada, pero por otro lado seguimos viendo, y lo vemos ya todos a día de hoy, como cada vez los recursos tanto energéticos, materiales y demás son más escasos, son más caros, y cada vez hay menos, y cada vez somos más en el planeta. Así que puede que llegue un día en el que todo esto que estoy diciendo, a lo mejor para algunos de vosotros incluso también, tenga sentido. En mi caso personal, pues yo creo que sí que es muy relevante el tema que os comento, de optimizar siempre que no sea por una causa mayor, el tema de consumir lo menos posible. Intento aplicarlo a coches porque recordemos que el transporte es una de las cosas que más consumen, pero fuera del transporte, en muchos otros ámbitos, también el tema del consumo importa mucho. Simplemente quería hacer esa reflexión, quería dejaros esa reflexión en un día que estoy haciendo una prueba de mínimo consumo, por eso mismo, porque estoy yendo con una furgona y probablemente que consume primero un tercio que todos esos vehículos de combustión que estáis viendo que están pasando, y que probablemente ir así haga que esta furgona pueda salir rentable respecto a otros coches eléctricos incluso que no cuidan el tema del consumo. Por ejemplo, ¿no? Oye, alguien que se compre esta furgona y que tenga mi visión de que, oye, el consumo de esta furgona es un poco excesivo, si realmente él como conductor hace que esta furgoneta consuma menos, pues al final estará contribuyendo aún más a la causa que estoy comentando. Pero bueno, para no divagar mucho más, porque sé que esto a lo mejor a algunos de vosotros pues, os puede parecer pesado, sí que quería pues terminar con ese catálogo de coches. Ya hemos visto en el canal que Hyundai siempre ha sido, dentro de cada categoría, incluso la que mejor se ha dado en consumo. Yo sigo diciendo que el Ioniq de 28 sigue siendo una de las obras de arte que ha hecho Hyundai, y que realmente, si lo conseguimos de segunda mano, sigue siendo uno de los coches que a día de hoy es una compra muy muy buena. Incluso a día de hoy probablemente lo consigamos más barato que Trillizos, y lógicamente sea una compra más que recomendable. En mi caso fue más barato un Trillizo y por eso fue la decisión, pero ahora mismo si sé que no habría otra, y probablemente un Ioniq de 28 kWh para muchos de vosotros sea, porque podéis ir haciendo vida normal, y ahí sí que el coche se encarga de consumir por vosotros lo menos posible. Es la maravilla de ese coche, ¿no? Pero bueno, quería simplemente comentarlo por eso, porque a día de hoy hay pocas, cada vez hay menos, es lo que por eso es lo que digo todo esto. Cada vez hay menos alternativas para todos aquellos que queremos consumir menos, porque cada vez la moda sub está más viva en el aire, y realmente hace que incluso coches como este que estoy llevando ahora mismo sean y parezcan que consumen poco, pero no es por mérito de estos coches, es por demérito de tal como están todos los coches y el sistema de los coches a día de hoy. Así que con esa reflexión os quiero dejar, y simplemente quería pues comentar eso, y por eso también tengo, ya lo sabéis y lo habréis visto en el canal, he comentado del tema de la Aptera, un coche que pretende ir para el punto A al punto B, consumir lo menos posible, y puede que tenga muchísimo sentido, y más al mundo con menos recursos energéticos al que va. Así que simplemente quería dejaros con esa reflexión, y nada, a ver si espero, y ahí sí lo digo,
quiero saber vuestra opinión, porque a lo mejor estoy divagando mucho y vosotros no creéis que pasa, pero cada vez el mundo nos da más señales de que esto que estoy diciendo cada vez es más cierto y que no vamos a tardar tanto como incluso pensaba yo en ver lo que siempre he comentado, de que vamos a un mundo con cada vez menos recursos energéticos, vamos a ver menos exceso de recursos energéticos, entre ellos energía, para poder movernos, y consumir lo menos posible puede permitirnos que seamos más los que tengamos coche y que podamos hacer más kilómetros con la misma energía, algo que realmente ahora mismo a lo mejor no nos importa, pero a mí me lleva importando bastante hace bastante tiempo, por eso mismo, porque veo que realmente cuando, por ejemplo, solamente podamos generar electricidad con nuestros paneles fotovoltaicos de casa y no haya paneles para todo el mundo, pues oye, esos pocos kilovatios que cada uno genere con los pocos paneles que pueda tener, eso nos va a permitir pues hacer más kilómetros con lo poco que pueda generar cada uno, y al final la conducción eficiente y todas estas cosas que estamos diciendo en el canal pueden que no solamente tengan sentido, sino ayuden a más de uno a saber cómo conducir o cómo sacarle mayor provecho a los coches, porque tengan en cuenta que ya partiendo de la base, como siempre digo, que ya tener coche eléctrico es mucho mejor que tener coche de combustión, ya nos prepara mucho mejor, y probablemente si llega a pasar esos escenarios que estamos comentando en este vídeo, ya tener coche eléctrico sería una ventaja enorme frente a cualquier otra persona que tenga coche de combustión. Pero nada, no quería tampoco divagar mucho más de este tema. Quiero saber también vuestra opinión, porque siempre al final la mayoría es la que decide, ¿no? Y simplemente pues quería saber un poquito qué opináis sobre este tema. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y hasta la próxima.